Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.19, el ejército de los Andes. La última vez vimos a Venezuela liberada de los españoles tras la gran victoria republicana en Carabobo. Venezuela era ya independiente y el futuro de la Gran Colombia unificada empezaba a tomar forma. Pero como mencioné al final del episodio, el propio Simón Bolívar no planeaba quedarse para dar forma a ese futuro, al menos no por el momento, pues quería seguir avanzando. Liberar la antigua ciudad de Quito era ahora su objetivo inmediato, y hablaba abiertamente y con frecuencia de querer añadir una tercera hermana que completara sus triunfos en Boyacá y Carabobo. Una vez incorporada Quito al gobierno gran colombiano, Bolívar planeaba seguir avanzando hacia el sur, hacia Perú, para completar la liberación de Sudamérica. Y a pesar de todas las nobles razones que Bolívar tenía para motivarse, había un motivo más egoísta detrás de todo, y eran los celos profesionales. Hacía años que Bolívar recibía informes de los progresos del general José de San Martín en el sur. A mediados de 1821, San Martín había forjado un ejército profesional, los había hecho marchar a través de los Andes, había liberado Chile, y ahora estaba tranquilazo en Lima, Perú, después de invadir con éxito el último virreinato del continente. Bolívar había seguido estos informes con una mezcla de entusiasmo y miedo. Entusiasmo, por supuesto, de que un hombre tan talentoso como San Martín no solo compartiera la visión de Bolívar de la liberación panamericana, sino que además la estuviera llevando a cabo. Pero también miedo, porque mientras Bolívar recibía estos informes, especialmente a principios de 1816, 1817 y 1818, el propio Bolívar estaba atascado y tenía un miedo mortal a ser eclipsado, a que el mundo recordara el nombre de San Martín y olvidara el nombre de Bolívar. Y fue esta mezcla de emoción y miedo lo que ayudó a Bolívar a lanzarse en su loca marcha por las montañas en 1819. Para liberar Nueva Granada. Pero los últimos años habían sido buenos para Bolívar. Y en los llanos de Carabobo, finalmente liberó a su patria. Y la nación libre de la Gran Colombia, que ahora abarcaba la mayor parte del norte de Sudamérica, estaba consolidada. Con este éxito logrado, Bolívar dirigió su atención hacia el sur. Y pronto estaba reuniendo un ejército para marchar primero sobre Quito, y luego, cuando esa ciudad fuera liberada, para seguir adelante y unirse a San Martín, para que juntos y como iguales pudieran decidir el destino de América del Sur. Así que esta semana vamos a retomar donde quedamos en el episodio 5.13, cuando hablamos de Chile y Argentina, y cubriremos la liberación final de Chile para luego llevar a San Martín hasta justo antes de su invasión a Perú. En el próximo capítulo seguiremos con un episodio más corto que detallará la alocada vida de Thomas Cochrane, el brillante aunque belicoso capitán escocés que acabaría comandando la Armada de San Martín. Y luego lo seguiremos a todos en su invasión a Perú desde el sur, mientras Bolívar comienza a abrirse camino desde el norte. Han pasado unos cuantos episodios desde que hablamos de los acontecimientos en el sur y probablemente no sería la peor idea del mundo volver y escuchar el episodio 5.13 en preparación para el episodio de hoy. Pero bueno, recapitulando un poco, después de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, el antiguo virreinato del Río de la Plata había caído en un conflicto de múltiples facciones tipo Juego de Tronos, que se reducía principalmente a Buenos Aires tratando de controlar la totalidad del antiguo virreinato y todos los demás oponiéndose. Este conflicto se caracterizaba en particular por la rivalidad entre Buenos Aires y la cercana ciudad de Montevideo. La contienda se resolvió, al menos temporalmente, en 1814, con el triunfo de Buenos Aires y el control de Montevideo por el patriota igualitario uruguayo José Artigas. Mientras tanto, al otro lado de los Andes,
Chile había vivido su propia revolución independentista a finales de 1810, que desgraciadamente también había dado paso a fricciones regionales con una facción de patriotas del norte, en Santiago, que tuvo problemas con sus hermanos del sur, en Concepción, alternando peleas entre sí mismos y contra varias incursiones españolas. La Patria Vieja cayó finalmente tras la batalla de Rancagua, en octubre de 1814. Fue entonces cuando Bernardo O'Higgins ordenó a su ejército huir, pero solo la caballería pudo hacerlo y todos los demás murieron. ¿Se acuerdan de eso? Fino. O'Higgins y los otros patriotas chilenos habían huido hacia el oeste, a través de los Andes a la seguridad argentina. Y allí fueron recibidos con los brazos abiertos por el gobernador de la provincia fronteriza de Cuyo, el general José de San Martín. Y aquí es donde dejamos las cosas en 1815. Y aunque los nombres y las caras cambiarían, y volverían a cambiar, en el Río de la Plata la principal rivalidad entre Montevideo y Buenos Aires siguió definiendo los acontecimientos de aquí en adelante. José Artigas, el líder igualitario de los campesinos y gauchos del interior, controlaba ahora Montevideo y desafiaba a los centralistas de Buenos Aires, que luego serían conocidos como los unitarios. Artigas entonces estableció una liga federal rival, un gobierno que prometía un gobierno federal descentralizado, a diferencia de una sumisión total a los porteños. Cada uno de ellos competía por la lealtad de las provincias del interior y probablemente habrían empezado a caerse a tiros, pero justo antes de eso un nuevo jugador irrumpió en escena: los portugueses. Ahora bien, no hemos hablado mucho de los portugueses porque, ha habido muchas otras cosas de las que hablar, pero recordemos que la familia real portuguesa había huido de Europa durante las invasiones de Napoleón en 1807 y todavía tenían su capital en Río de Janeiro. Bueno, ahora que Waterloo llegó y se fue, la élite gobernante portuguesa tenía algunas decisiones que tomar. Y por ahora estaban así tipo: oye, Portugal es bien bonito, pero hasta cierto punto Brasil realmente es un lugar mejor, más rico y más poderoso para establecer nuestro imperio. Así que prosiguieron a eliminar cualquier tipo de distinción colonia/patria madre entre sus posesiones en Europa y las Américas. Pero el final de las guerras napoleónicas les incitó a empezar a hacer crecer de nuevo el poder, en lugar de limitarse a retener a lo que ya tenían. Y el nuevo rey portugués decidió que capturar Montevideo y anexarse la banda oriental era un buen punto de partida, ya que daría a Portugal el control de todo el territorio al norte del Río de la Plata. Así que en marzo de 1816, los portugueses invadieron la banda oriental, una invasión que sumergiría la región en más de 5 años de guerra y que terminaría con la derrota de los artiguistas y la ocupación de la banda oriental por los portugueses. Esta ocupación duraría hasta 1828, hasta que otra guerra expulsó a lo que para entonces se había convertido en el Imperio de Brasil y se estableció la nación independiente de Uruguay. Mientras tanto, en el lado sur del Río de la Plata, Buenos Aires ahora tenía enormes dificultades propias, ya que sus insistentes esfuerzos centralizadores eran resistidos por todas partes. La Liga Federal, dirigida por Artigas, y el ahora totalmente autónomo Paraguay, dirigido por el Dr. Francia, se negaban a dejar que Buenos Aires les dictara decisiones. Y luego, dentro de Buenos Aires, facciones rivales luchaban por el poder y una serie de cambios de régimen en forma de golpes y contragolpes intercambiaban a los líderes y hacían que la verdadera unidad y centralización fueran casi imposibles. Era todo un desastre. Y a principios de 1816, las facciones de Buenos Aires pidieron a José de San Martín que tomara las riendas del poder, pero este no lo quería. En su lugar, presionó para que se estableciera un nuevo Congreso que declarara la independencia formal de España, algo que aún no habían hecho, y redactara una nueva constitución centralista.
Para el cargo de dictador supremo de las Provincias Unidas, San Martín apoyó a un aliado suyo llamado Juan Martín de Pueyrredón, que apoyaría los planes de San Martín en Buenos Aires, mientras dejaba al propio San Martín libre para llevarlos a cabo. Como son esos planes, sobre todo los que nos interesan hoy aquí, nuestro protagonista será ahora San Martín, quien se ha erigido gobernador de la provincia interior de Cuyo, que se extendía por los escarpados Andes al oeste. Ahora bien, para los que no conocían a San Martín, la gobernación de una provincia recóndita y alejada de la acción parecía un trabajo muy extraño al que aferrarse. Sobre todo cuando la gente te pide rutinariamente que vengas a ser el dictador supremo de las Provincias Unidas. Pero la gente que sí lo conocía sabía exactamente por qué estaba allí. Lejos de las interminables luchas políticas de la costa, San Martín estaba ocupado convirtiendo a Cuyo en su máquina de guerra personal. San Martín era también un excelente y diligente administrador, y la población de Cuyo llegó a admirarlo genuinamente. Pero su propósito era preparar una invasión a Chile, que estaba justo al otro lado de las montañas. Y así, con su base en aquella población, que llegó a quererlo y admirarlo, San Martín volcó toda su atención hacia su sueño. Y en este momento ese sueño era construir algo que él ahora llamaba su ejército de los Andes. El ejército de los Andes comenzó como un pequeño contingente de caballería que le asignaron sus amigos de Buenos Aires, ni más ni menos que 700 hombres. Por supuesto, los patriotas chilenos estuvieron encantados de descubrir que el gobernador San Martín no quería otra cosa que ayudarles a liberar de nuevo su patria. Aunque Carrera pronto se volvió indiferente, ya que San Martín y O'Higgins hicieron amistad rápidamente, lo que molestó mucho a Carrera. San Martín se dedicó entonces a reclutar entre la población local, con especial énfasis en las poblaciones de pardos y mestizos. Y luego, cuando quedó claro que era necesario algo más drástico, completó su infantería con esclavos negros liberados. Como mencioné brevemente en el episodio 5.14, esto fue cuando Bolívar se estaba dando cuenta en el norte de que la revolución por y para los criollos no iba a ir a ningún lado. San Martín le llevaba mucha ventaja en este ámbito, y el ejército de los Andes resultó ser uno de los ejércitos más negros de toda Sudamérica, porque incluso en el cuerpo de oficiales había una buena cantidad de hombres de color. A finales de 1816, San Martín había reunido alrededor de 5.000 hombres. Pero no eran solo hombres lo que San Martín necesitaba, era todo. San Martín convirtió a Cuyo en una maquinaria bélica. La atención de San Martín a los detalles logísticos y a la cuidadosa preparación lo ponían en marcado contraste con la más romántica y apasionada inclinación que parecía definir la carrera de Bolívar. San Martín, por ejemplo, no tenía suficiente pólvora, fino. Envió a su gente a reunir los ingredientes necesarios y luego les enseñó a fabricarle pólvora. También dijo, oye, no tenemos cañones. Así que miren, aquí tienen las instrucciones de cómo tienen que fundir las cosas para conseguir el metal necesario. Y aquí tienen cómo fundir las forjas y aquí tienen cómo hacerlo. Pónganse manos a la obra y me construyen unos cañones. También necesitamos balas de cañón, necesitamos ruedas y ejes y carros, necesitamos zapatos. San Martín montó fábricas textiles para que le hicieran uniformes y mantas y abrigos. También empezó a producir productos alimenticios no perecederos, que servirían de sustento a su ejército a través de las desoladas extensiones de las montañas. Su gente preparaba la comida, la secaba y la molía hasta convertirla en polvo. Era como una protocomida deshidrocongelada que solo requería añadir un poco de agua caliente para convertirse en alimento. Así pues, mientras Bolívar se había visto obligado a dirigir su guerra con suministros robados y lo que se podía conseguir en el mercado negro, San Martín cultivaba, fabricaba y ensamblaba todo él mismo. Toda la economía de Cuyo ahora giraba en torno a la construcción de su ejército. Ahora bien, otro ámbito en el que brillaron los preparativos de San Martín
fue en sus operaciones de inteligencia, tanto en la adquisición de información sobre el enemigo, como del terreno y sus condiciones, así como en la difusión de contrainteligencia para mantener a sus enemigos desprevenidos. Utilizando una amplia red de espías y estableciendo alianzas productivas con las comunidades nativas amerindias, San Martín pronto adquirió amplios conocimientos sobre el terreno y las fortificaciones enemigas, y las situaciones políticas al otro lado de las montañas. Quería saberlo todo antes de aventurarse en una expedición, pero también estaba interesado en difundir desinformación sobre lo que estaba haciendo. Y este era un juego que le encantaba jugar, con los realistas en Chile ahora conscientes de que probablemente se estaba planeando una invasión. San Martín comenzó a enviar órdenes falsas. Reasignaba unidades por aquí y luego las enviaba allá. Fingía haber hecho contacto con guerrillas chilenas en el sur. Entonces abiertamente se preparaba para marchar por aquí, pero no, ahora tal vez por acá. Incluso sus propios oficiales a menudo estaban confundidos acerca de cuál era el plan en realidad. Y el efecto era confundir al ejército español en Chile y mantenerlos en suspenso. Era como debilitarlos con un bombardeo constante de fuego de artillería psicológico. Y los españoles finalmente concluyeron, gracias a algunos movimientos más que San Martín hizo a finales de 1816, que haría lo lógico y tomaría el camino más corto a través de las montañas en el sur. Por lo que no debería ser una sorpresa para nosotros que San Martín en realidad estaba planeando todo lo contrario y tomaría el camino más largo en el norte. Ahora, una cosa que vale la pena señalar en todo esto es que incluso con todos sus cuidadosos preparativos y operaciones de inteligencia, este plan igual era una locura. Nadie había hecho marchar un ejército a través de este tramo de los Andes. Era uno de los terrenos más escarpados y duros de toda la cordillera. Había muchos escépticos, incluso entre sus aliados cercanos, acerca de si esto realmente podría llevarse a cabo. Pero San Martín estaba convencido de que podía hacerse. Y, posiblemente, fue coadyuvado por un pequeño detalle que aún no les he contado acerca de José de San Martín. Y es que era adicto al opio. Su adicción al opio se produjo de forma legítima. Padecía reumatismo y frecuentes dolores de estómago, y sus médicos le recetaron láudano, que básicamente es opio líquido, como analgésico. Y esto se convirtió en un elemento constante en su vida. Todavía hoy en día se discute si San Martín era un adicto como tal, pero nunca le faltaban sus frasquitos de láudano. Un asistente recuerda haberlo visto levantándose de la cama y tomándose un frasco cada mañana. Y luego, a lo largo del día, seguía consumiendo según las necesidades. Ahora, nunca fue un adicto al opio del tipo que se la pasa todo el día en la cama escribiendo poesía mala. San Martín era muy funcional. Pero aún así, es gracioso pensar que durante todo el tiempo, mientras San Martín está manejando un estado y dirigiendo una campaña militar, entre otras cosas, lo está haciendo todo con una nota ligera de opio encima. Con todos sus años de preparación ahora completados, el 19 de enero de 1817, San Martín y el ejército de los Andes comenzaron ahora su marcha hacia las montañas. Los efectivos finales eran 5.200 hombres, 1.600 caballos de caballería y más de 10.000 mulas. San Martín dirigía personalmente la columna principal, con Bernardo O'Higgins al mando de la retaguardia, mientras que las unidades más pequeñas tomaban rutas alternativas para mantener al enemigo desconcertado y sin saber nunca bien por dónde iban a salir. Ahora, recuerden que debido a que estamos en el hemisferio sur, una fecha de lanzamiento en enero significa que estaban en pleno verano. Es decir, San Martín no está tan drogado con opio como para pensar que era buena idea marchar a las montañas en invierno. Pero aún así, la marcha no iba a ser fácil. Esto no iba a ser como un maratón de 72 horas como el cruce que haría Bolívar unos años más tarde. La distancia era mayor, las montañas más altas, y tenía que lidiar con muchos más hombres y más equipaje. Así que el ejército de los Andes procedió lentamente,
día tras día subiendo más y más alto. Y aunque era verano, el frío empezó a calar. Y entonces empezaron los problemas como el mal de páramo. Las mulas y los caballos empezaron a morir de desnutrición y frío. Y luego siguieron los hombres. Pero todos continuaban adelante porque no había otra opción. Tardaron 3 semanas en llegar al otro lado de los Andes. Helados, exhaustos y desnutridos, pero lo habían logrado. El ejército de los Andes tuvo sus bajas y murieron más animales de los que San Martín esperaba. Pero José de San Martín había conseguido hacer marchar un ejército a través de los Andes, algo que le habían dicho una y otra vez que no era posible. Y aún más impresionante es que salieron listos para luchar. No es que sus hombres quisieran luchar, pero cuando llegaron a Chile en la llanura de Chacabuco, básicamente cayeron justo encima de una guarnición española de 1500 hombres. Una guarnición que estaba mucho más cerca del desfiladero de lo que San Martín había esperado. Y tenía 2 opciones. Podía dejar que sus hombres se recuperaran y arriesgarse a que una masa de refuerzos españoles les cayera encima, o podía ordenar un ataque ahí mismo mientras todavía tenía la ventaja numérica. Confiado en que había entrenado bien a sus hombres, les ordenó prepararse para la batalla. A última hora de la tarde del 11 de febrero, San Martín ordenó a 2000 de sus hombres a marchar en 2 columnas. Un contingente de 500 hombres al mando de uno de sus principales lugartenientes, un tal Miguel Soler, debía tomar una ruta larga y tortuosa por la derecha, mientras que Bernardo O'Higgins conducía a 1500 hombres por la izquierda. Pero en la mañana del 12 de febrero de 1817, O'Higgins dirigió repentinamente a sus hombres en un ataque directo contra los realistas antes de que los hombres de Soler hubieran alcanzado su posición. Y al parecer las interpretaciones de lo que pasó difieren si eres un patriota chileno o argentino. Los argentinos dicen que O'Higgins se entusiasmó al estar de vuelta en casa y quiso apresurarse y acaparar toda la gloria para sí mismo, y casi arruina los planes de San Martín. Los chilenos, mientras tanto, siguen la propia explicación de O'Higgins, que es que había salido de los cerros y fue golpeado por un avance realista que nadie había esperado. Y si se hubiera retirado, sus hombres habrían sido eliminados uno por uno tratando de volver al camino. Ya habían bajado, así que era ser masacrados o cargar hacia adelante, y por eso habían atacado. Pero todo esto es simplemente un debate académico, porque la carga de O'Higgins dio resultado. Soler al final fue capaz de girar en torno a la posición y cortar la retirada a los realistas. Los españoles formaron un cuadro defensivo, pero no pudieron resistir mucho tiempo y pronto se derrumbaron tras una violenta lucha cuerpo a cuerpo. Así, a pesar de que O'Higgins se adelantó, la batalla de Chacabuco resultó ser una victoria decisiva. 500 realistas muertos y otros 600 prisioneros, mientras que el ejército de los Andes solo tuvo 12 muertos y 120 heridos. Cuando el gobernador español de Santiago fue informado de que este ejército libertador había aparecido de las montañas y había vencido decisivamente en Chacabuco, reconoció que su posición era insostenible, por lo que ordenó una evacuación. El ejército de los Andes avanzó entonces y tomó la capital sin oposición pocos días después. Los habitantes, jubilosos, aclamaron a sus libertadores y un gobierno provisional improvisado trató inmediatamente de nombrar al general José de San Martín dictador supremo de Chile, un cargo en el que éste no tenía ningún interés en asumir, y dijo: «He venido aquí a liberar a los chilenos, no a gobernarlos». Así que le señaló a Bernardo O'Higgins y les dijo: «Ahí está su gallo». Y así Bernardo O'Higgins se convirtió en el dictador supremo de Chile. San Martín, mientras tanto, se concentró en la siguiente etapa de sus grandes planes: la invasión de Perú por mar. Pero había un pequeño problema, es que no tenía armada, y por el momento los chilenos no estaban en condiciones de proporcionarle una. Así que después de recuperarse de la campaña, San Martín dejó a O'Higgins a cargo de las cosas en Chile, mientras que él hizo el largo viaje de regreso a Buenos Aires
para conseguir dinero y barcos. A su regreso al Río de la Plata, San Martín fue recibido como un héroe y celebrado donde quiera que fuera. Pero pronto encontró dificultades para convertir su nueva fama en apoyo tangible. Toda la región había involucionado aún más desde la última vez que estuvo allí, con Portugal avanzando hacia la banda oriental y José Artigas y la Liga Federal resistiendo a los portugueses por un lado y a las Provincias Unidas por otro. Que Buenos Aires sacara dinero y suministros para enviarlos a alguna lejana campaña contra Perú era lo último en lo que estaban pensando. Ni siquiera el aliado de San Martín, Pueyrredón, podía cumplir con las promesas que le había hecho de mantener la presión sobre los españoles después de liberar Chile. Decepcionado y enfadado por el escaso apoyo, San Martín recibió la noticia de que las cosas al otro lado de los Andes no iban muy bien. Las operaciones para neutralizar al resto de los contingentes realistas en el sur de Chile resultaron ser cualquier cosa menos sencillas. Y una combinación de fuerza realista inesperada y mala gestión patriota significaba que ahora había una posibilidad real de que los avances que todos habían hecho el año anterior fueran revertidos. Así que San Martín volvió a cruzar las montañas, pero cuando llegó a Santiago, intentó enfocarse en la construcción de una armada y en la preparación de su nueva ofensiva hacia el norte, con la esperanza de que O'Higgins fuera capaz de manejar las cosas en el sur. Pero no fue así. Como había sucedido durante las guerras de la Patria Vieja, el virrey de Perú no iba a dejar que Chile se le escapara. Así que en enero de 1818, 5.000 soldados realistas desembarcaron en las afueras de Concepción, y San Martín tuvo que dejar de lado su plan de invadir a Perú para hacer frente a una invasión desde Perú. Mientras encaminaba su ejército y trataba de reunir fuerzas locales chilenas para bloquear la marcha realista por la costa hacia Santiago, San Martín instó a O'Higgins y al gobierno chileno a tomar una resolución, a declarar formalmente la independencia, lo que aún no habían hecho, con la esperanza de que darían una pequeña chispa patriótica a la campaña que se avecinaba. El 12 de febrero de 1818, primer aniversario de la batalla de Chacabuco, Chile declaró su independencia. Hoy en día Chile celebra las reuniones originales de septiembre de 1810 como el comienzo de la independencia. Pero gracias a San Martín, esta última declaración sería la que se mantendría hasta hoy. A principios de marzo, el ejército de los Andes de San Martín se había combinado con las tropas nativas chilenas para formar un ejército de unos 6.000 hombres, divididos en 3 divisiones. Pero la campaña no empezó bien. La división liderada por O'Higgins, con un total de 1.700 hombres, estaba acampada en un lugar llamado Cancha Rayada, cuando fueron sorprendidos por un ataque nocturno el 19 de marzo. En medio del ataque, el ganado de los patriotas salió en estampida, causando un caos destructivo aún mayor, y el propio O'Higgins fue herido gravemente en el hombro por una bala de mosquete. La derrota fue total, y las fuerzas chilenas huyeron presas del pánico. Y cuando la noticia de esta debacle llegó a Santiago, el terror se apoderó de todos, porque así era exactamente como se había avecinado el fin de la Patria Vieja. Pero a pesar de lo que ahora parecía la inevitable caída de Santiago, la derrota en Cancha Rayada no fue tan grave como parecía. Al parecer, los realistas habían decidido distraerse saqueando una ciudad más pequeña en lugar de mantener la presión sobre la capital. Y 5 días después de la batalla, el dictador supremo O'Higgins en persona llegó finalmente a la ciudad, con el brazo en cabestrillo, pero desafiante y dispuesto a reunir todos los recursos disponibles para salvar al país de la Reconquista. Ahora bien, el propio general San Martín ya se encontraba en Santiago dirigiendo las defensas de la ciudad, pero quería salir al encuentro del enemigo y había identificado los llanos de Maipú, justo al otro lado del río Maipú, unos kilómetros al suroeste de Santiago, como el mejor lugar para posiblemente tener su última batalla. Así que dejando al herido O'Higgins a cargo de Santiago,
San Martín condujo entre 4 y 5 mil hombres. Como siempre, los relatos difieren sobre el número final de tropas. Y el 5 de abril de 1818 hizo contacto con los realistas en los llanos de Maipú. El ejército realista era más o menos del mismo tamaño que el suyo, alrededor de 5 mil hombres, y San Martín les permitió tranquilamente cruzar el río sin oposición. Al parecer, observó con deleite cómo se movían para tratar de posicionarse en el camino principal a Santiago, entrando en un terreno que San Martín creyó que sería perfecto para una trampa. Y fue esa trampa la que resultaría en su mejor momento como general. Ya que su inteligencia militar era excelente, San Martín sabía que los realistas alinearían a sus mejores regimientos en el ala derecha y a los más débiles en el ala izquierda. Y en lugar de enfrentarse fuerza con fuerza, San Martín alineó a sus propios hombres de la misma manera, con los débiles a la izquierda y los más fuertes a la derecha. Esto significaba que cada bando enfrentaría a sus mejores hombres contra los peores del enemigo. Cuando se inició la batalla, las cosas procedieron como era de esperar. Las alas más fuertes hicieron retroceder a sus oponentes más débiles y pronto toda la línea de batalla empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de especial eso? Bueno, San Martín había colocado a su caballería en reserva y tan pronto como las poderosas tropas realistas se sobreextendieron, San Martín ordenó a su caballería de reserva que girara a gran velocidad y reventara su flanco trasero, ahora completamente expuesto. Y esto resultó en un golpe mortal. Las mejores tropas realistas fueron aniquiladas, mientras que sus camaradas más débiles al otro lado de la batalla fueron derrotados sin mayor dificultad. La lucha por el centro se mantuvo muy disputada durante unas horas, mientras los realistas formaban cuadros defensivos y hacían todo lo posible por resistir, pero para entonces ya era inútil. Cuando el polvo, el humo y la furia se disiparon, el tamaño de la victoria se hizo palpable. Los realistas habían marchado con 5.000 hombres, de los cuales 2.000 habían muerto y otros 2.200 habían sido capturados, lo que significa que casi todo el ejército expedicionario realista había desaparecido. Ahora bien, esto no había ocurrido sin pagar un gran costo, ya que 1.000 patriotas también yacían muertos, pero obviamente no iba a haber un suministro interminable de refuerzos procedentes de Perú, y la pérdida de todo este ejército en la batalla de Maipú marcó el final de cualquier oportunidad realista que los españoles tenían de recuperar Chile. Famosamente, el herido Bernardo O'Higgins no pudo quedarse quieto en Santiago por mucho tiempo y cabalgó para ver cómo iba la batalla, llegando justo cuando estaba terminando. Con el brazo todavía en cabestrillo, salió al campo donde encontró a San Martín y los dos generales se saludaron con un gran y glorioso abrazo. La victoria en Maipú fue el mejor momento de San Martín como general. Y una vez más, fue ensalzado como el más grande héroe de la independencia hispanoamericana, sin igual, ni siquiera Bolívar, porque en ese momento seguía instalado en Angostura. Y cuando Bolívar se enteró de las victorias de San Martín a mediados de 1818, empezó a pensar en la necesidad de invadir Nueva Granada para seguirle el ritmo a su colega revolucionario del sur. Pero esta hazaña no hizo más que devolver a San Martín al lugar en el que creía que ya estaba, con Chile asegurado y él preparándose para la invasión de Perú, lo que significaba volver a intentar construir una armada que poco a poco se iba armando. A mediados de 1818, San Martín viajó nuevamente a Buenos Aires para solicitar más dinero, apoyo, hombres y barcos. Pero se encontró con que la situación estaba aún más deteriorada que la última vez que había estado allí. Y los muchachos de Buenos Aires muy poco podían aportar respecto a ayuda material. Y de hecho, ahora que Chile parecía totalmente liberado, se hablaba de la necesidad de que el ejército de los Andes volviera a casa para ayudarlos a asegurar la victoria sobre la Liga Federal de Artigas, que continuaba haciendo incursiones políticas y militares.
Y eso por no hablar del rumor que corría, un rumor muy cierto, debo añadir, de que en Europa los españoles estaban reuniendo 20.000 hombres, cuyo destino sería el Río de la Plata. Así que lo que el gobierno de Buenos Aires realmente quería ahora era que San Martín volviera a casa. Pero San Martín no quería volver. Sabía que el ejército de los Andes sería utilizado ante todo al servicio de una facción concreta en una guerra civil que parecía dispuesta a estallar en cualquier momento. Y no quería malgastar su ejército en este proyecto fratricida. El ejército de los Andes era un ejército para todos los americanos, para que todos se unieran y lucharan contra los españoles, no para imponer la voluntad de una facción sobre otra. Es decir, San Martín simpatizaba con Buenos Aires y él mismo prefería un gobierno central fuerte. Pero suspender la invasión de Perú solo para volver y matar argentinos, de ninguna manera. Después de múltiples amenazas de renuncia, San Martín pudo finalmente sacarle algo de dinero al gobierno porque logró infundirles el temor de que su mayor héroe, su mayor general, podría cortar completamente sus relaciones con ellos. Aunque un año más tarde eso es exactamente lo que haría. Así que durante el resto del año, los preparativos para la invasión de Perú continuaron, y una pequeña flota patriota se estaba reuniendo en Chile. Luego, en noviembre de 1818, una pieza crucial del rompecabezas encajó en su lugar, cuando un carismático capitán escocés llamado Thomas Cochrane llegó para hacerse cargo de todo el mando de la flota. Y el próximo episodio cubriremos la osada vida de Cochrane antes de seguirlo a Chile, y luego los acompañaremos a todos hasta Perú. Pero para terminar aquí, en mayo de 1819, el gobierno de Buenos Aires promulgó su constitución, que era el documento más centralista que podían haber escrito, y desató la furia en las provincias. Muchas de ellas ya estaban en la cuerda floja, y ahora que Buenos Aires dejaba perfectamente claro que planeaba intentar dirigir todo a su manera, estallaron las revueltas por todas partes, uniéndose a la antigua Liga Federal y desencadenando una guerra civil absoluta. El propio Pueyrredón fue destituido como dictador supremo. Y el nuevo dictador supremo exigió entonces al ejército de los Andes de San Martín que abandonara su plan de invadir Perú y regresar a Argentina para defender al gobierno. Y San Martín se negó. Así que el gobierno de Buenos Aires fue finalmente derrotado por el ejército combinado de los federalistas, que luego se unieron para obligarles a someterse a un gobierno descentralizado en febrero de 1820. Una vez que todo esto llegó a oídos de San Martín, este tomó una decisión trascendental. Reunió su ejército en Santiago en julio de 1820 y dijo: el gobierno bajo el cual nos formamos ya no existe. Ya no respondemos ante nadie. Hoy solo respondemos ante nosotros mismos. Los hombres estaban de acuerdo con esto. No querían volver y luchar una guerra civil argentina. Así que ratificaron eufóricamente la declaración de San Martín y lo votaron comandante en jefe de un ejército que ahora no luchaba para nadie más que para ellos mismos y que no respondía ante ninguna autoridad civil. De vuelta en Buenos Aires, le estaban dando una paliza a la reputación de San Martín, acusándolo de haberse robado el ejército. Pero todo lo que podían hacer era gritar y apretar los puños. San Martín no volvería a casa. Se iba a Perú. Así que la próxima vez vamos a retroceder un poco y presentaremos otro personaje muy pintoresco de las guerras de independencia, el lobo de los mares, Thomas Cochrane. Tras una brillante carrera naval durante las guerras napoleónicas, en la que se enfrentó habitualmente a sus superiores, a sus subordinados y a la opinión pública, esto cuando no era justamente celebrado como uno de los grandes héroes de la guerra, Cochrane acabaría buscando fortuna en Sudamérica y se dejó reclutar para liberar a la Armada Libertadora que San Martín estaba construyendo en Chile. Y en el próximo episodio, todos ellos unirán sus fuerzas para invadir y liberar el último virreinato español leal
que quedaba en Sudamérica.